Vamos a empezar una nueva serie de predicación basada en el libro de Esdras. Las próximas semanas vamos a estar predicando sobre el libro de Esdras, vamos a intentar desgranar lo que el Señor tiene para darnos ahí. Pero una de las cosas principales que podemos ver en el libro de Esdras es que Dios quiere hacer una restauración al pueblo y con todo lo que tiene que ver con el pueblo. Entonces, los que se meten en reforma saben que hacer una reforma es bastante complicado. Algunos de vosotros trabajáis en el mundo de las reformas. Otros pues habéis hecho alguna vez una reforma en vuestra casa. Y sabéis que hacer una reforma, restaurar algo, tiene su tiempo. Más cuando lo quieres hacer con dedicación. Pero todavía es mucho más complicado cuando tienes que hacer una reforma que tiene que ver con algo que tiene ya muchos años, ¿no? A veces se hacen restauraciones de cuadros, a veces se hacen restauraciones de edificios, pero siempre quieres recuperar aquel esplendor original o siempre intentar mantenerlo y conservarlo para que ese esplendor no se pierda. Hoy evidentemente voy a haceros una pequeña introducción de qué significa el libro de Esdras, de qué va el libro de Esdras, con qué fin, con que podamos estar un poquito en contexto, y cada semana os iré dando otra nueva pincelada, ¿verdad? Para que no nos vayamos perdiendo, porque si dedicara hoy todo el día a hablar del libro de Esdras, pasaríamos todo el tiempo hablando de ese propósito, sacaríamos por supuesto una enseñanza, pero a la vez también se nos olvidaría. Entonces prefiero cada semana ir soltando alguna pinceladita de por qué el libro de Esdras se escribió y con qué sentido. Esdras, por supuesto, vete buscando el texto que está en el primer capítulo de Esdras. Esdras significa ayuda. Y vamos a ver cómo ayudó Esdras a la obra del Señor. En Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 17, nos dice quién era Esdras, que era alguien que venía de un linaje, pero además también dice que él tenía un linaje. Tenía unos hijos que se llamaban Jeter, Mered, Efer y Jalón, y también engendró a María, a Samai y a Isba, padre de Estemoa. Esdras era un sacerdote y escriba judío. Él volvió de Babilonia a Jerusalén con Zorobabel, y eso lo podemos ver en Nehemías capítulo 10, versículo 2. El personaje principal del libro de Esdras es Esdras mismo. Esdras y lo que él hizo, guiado por el Señor para el pueblo. Entonces, él es la guía, el protagonista, el que va haciendo todo el juego, pero con otro fin, que es el mismo pueblo de Israel, y hacer una restauración al pueblo de Israel. Entonces, él es como principal protagonista, pero también lo vemos como descendiente, dijimos su descendencia, pero también él es descendiente de Eleazar, que era el sumo sacerdote, hijo del sumo sacerdote Aarón, y de Seraías, el sumo sacerdote muerto en Ribla por orden de Nabucodonosor. Era descendiente directo de aquel sacerdocio. Y Esdras ejerció su dirección al pueblo en el 7º año del reinado de Artajerjes, rey de Persia, eso en el 458 a.C., y Esdras tuvo permiso para realizar una reforma religiosa. Lo había dado la instrucción el Señor, y Dios había hablado al corazón de Ciro, el rey, para que eso pudiera hacerse. Y Esdras tuvo permiso para realizar esa reforma después del regreso del cautiverio babilónico, que se había comenzado con la reconstrucción del templo aproximadamente en el 516 a.C. Aquella restauración del templo y todo lo que tenía que ver con eso tuvo una oposición fuerte de parte de los samaritanos principalmente, pero de otros que no estaban a favor de aquel edicto del rey y pusieron muchas trabas, muchas pegas. Pero después de un breve periodo de celo religioso, o sea, del que el pueblo se volvió otra vez a Dios y de que había en el pueblo deseo de hacer la voluntad de Dios, ese periodo de tiempo fue corto porque la nación volvió a caer otra vez en su pecado, volvió a apostatar de su fe en el Señor, volvió a separarse de Dios, y entonces ellos estaban otra vez mal. O alguna de las cosas que hicieron es que muchos de aquellos judíos se casaron con mujeres que eran de otros pueblos paganos, con lo cual desobedecieron el mandato de Dios de no mezclarse con los pueblos de los lugares alrededor, y sobre todo de no mezclarse con aquellos dioses. Esdras recibió un edicto real, por lo tanto lo que él podía hacer, lo podía hacer porque tenía el permiso del rey, y con autoridad fue a hacer su objetivo. Llevó a los que quisieron ir, a los que se quisieron marchar con él, y estaba autorizado para llevar las ofrendas que le dio el rey, las que le dieron los judíos para el templo, las que le dieron otros que no eran judíos,
tenía autoridad para sacar dinero del imperio de Siria, todo lo necesario, podía comprar animales para el sacrificio, podía también excluir a los sacerdotes, a los levitas y a todos los que trabajaban en el templo de pagar el impuesto persa. Y entonces él podía también designar hombres que pudieran traer autoridad y ejercer como jueces en toda Judea para hacer cumplir la ley de Dios. Él tenía bastante poder para hacer lo que estaba haciendo. Cuando salió de Babilonia con destino a Jerusalén, iban con él 1800 judíos. Y 9 días después pararon en una ciudad porque no tenían que hacer allí un descanso. La ciudad era Ahava. Y al ver que los levitas no estaban entre los del viaje, que habían pocos entre ellos, él hizo un llamamiento en aquella ciudad para los levitas, y los levitas los acompañaron hasta 38 y vinieron con ellos. Entonces ellos, antes de salir, ayunaron durante 3 días, oraron y ayunaron durante 3 días para tener un viaje seguro. Y 4 meses después y 1500 kilómetros después, ellos llegaron a la ciudad de Jerusalén, llegaron a Jerusalén. Allí pusieron todo lo que llevaban, todos los tesoros que habían recogido, que habían cogido conforme al edicto de Ciro, que ahora lo leeremos. Todos esos tesoros los llevaron custodiados hasta los levitas para que los administraran, ofrecieron sacrificios al Señor y se entregaron las cartas a los reyes y los sátrapas y a los gobernantes de aquella región para que dieran autorización a Esdras para hacer todo lo que el Señor quería que se hiciera conforme a las cartas del rey. Entonces, después de esto y de algunas cosas, Esdras comenzó una gran restauración y una gran reforma para Israel y para todo lo que tenía que ver con su vivencia con Dios. Esdras colaboró con Nehemías cuando éste volvió a Jerusalén como gobernador de Palestina con permiso del rey para reparar los muros de Jerusalén. Y bajo el gobierno de Nehemías, sus funciones eran de carácter totalmente sacerdotal. Esdras actuaba como sacerdote o como persona de la liturgia del templo. Entonces él, por ejemplo, leyó e interpretó la ley de Moisés ante el pueblo que se congregó durante 8 días en la fiesta de los tabernáculos. Pero también asistió en la dedicación del templo y ayudó a Nehemías a realizar aquella reforma religiosa. Y en todo esto, Esdras siempre tenía un lugar principal. La evidencia nos dice que el ministerio de Esdras transcurrió en el reinado de Artajerjes entre el 456 y el 424 a.C. Y según la tradición judía, Esdras escribió los libros de Esdras y de Primera y Segunda de Crónicas, y algunos dicen que también escribió Nehemías. Esdras tuvo un impacto duradero en el pueblo judío y su influencia moldeó la vida y el pensamiento de Israel en una manera que todavía hasta el día de hoy todavía permanece. Ya sé que esta parte es un poquito aburrida y a los que les gusta historia la habrán disfrutado, pero es importante que sepamos cuál era la situación en la que Esdras, y todo el capítulo de Esdras cuando lo veamos, toda la situación en la que el pueblo se enfrentaba y a lo que se enfrentaba Esdras conforme a lo que Dios quería hacer. Y ahora si abres el texto, si lo tienes abierto, vamos a leer Esdras capítulo 1, vamos a leer el capítulo entero. Esdras capítulo 1, ¿lo tienes? Dice la palabra del Señor. En el primer año de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, quien hizo pregonar por todo su reino oralmente y por escrito, diciendo, dejadme que haga un inciso aquí. Antes leímos, cuando empezábamos la celebración, leíamos un texto de Jeremías, ¿os acordáis? Y provocaré y buscaré, y dice el Señor, haré una restauración en el pueblo. Jeremías era contemporáneo en este tiempo. Él había profetizado todas estas cosas y él había dicho de que había un retorno a Jerusalén. Para que nos situemos, para que veamos el contexto. Y dice entonces ese edicto, el versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: el Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha comisionado para que le edifique un templo en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre ustedes de todo su pueblo, que su Dios sea con él, suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Y a todo el que quede en cualquier lugar donde habite, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, con ofrendas voluntarias para la casa de Dios que está en Jerusalén. Y entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas,
todos aquellos cuyo espíritu Dios despertó para subir a edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Todos los que estaban en los alrededores les ayudaron con objetos de plata y de oro, con bienes, ganado y objetos preciosos, además de todas las ofrendas voluntarias. También el rey Ciro sacó los utensilios que eran de la casa del Señor y que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y puesto en el templo de sus dioses. Ciro, rey de Persia, sacó por medio del tesorero Mipíades, el cual se lo dio contados a Sesbazar, dirigente de Judá. Y esta es la línea de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, más 30 tazas de oro, 410 tazas idénticas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Sesbazar los llevó todos cuando los del cautiverio regresaron a Babilonia, de Babilonia a Jerusalén. Señor, danos entendimiento de tu palabra. Danos entendimiento de cómo quieres restaurar nuestras vidas. Además de, Señor, entender también qué hiciste en este pueblo. Señor, danos corazones dispuestos a entender. Danos, Señor, también la disposición, Señor, para responder a lo que tú nos quieres decir. Padre, estamos dispuestos a ver tu voluntad y a cumplirla. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El decreto es de Ciro, es el rey. Y los historiadores seculares nos dicen cuentan que las políticas que realizó Ciro eran las políticas imperiales de aquel tiempo, las políticas que él tenía que hacer. Pero sin embargo, el autor bíblico lo mira con otra perspectiva. El autor bíblico lo mira conforme a cómo Dios quería realizar un propósito para el pueblo. Por eso Ciro escribe este decreto. Pero Ciro es un instrumento en las manos de Dios. Entonces, él escribe este decreto, el pueblo es invitado a obedecer y después también se pueden ver cuáles son los términos en los que se va viendo ese avance o ese decreto. Así que el Señor despertó el corazón de Ciro, despertó el espíritu de Ciro a hacer algo a favor de Israel. Ciro era un rey impío, era un rey que no era del pueblo de Israel. Así que él consintió, conforme a lo que le habían dicho y conforme a las profecías, él consintió en hacer lo que se le proponía. Y los corazones de los reyes y de las autoridades de este mundo están en las manos del Señor. Dios los usa para que nosotros podamos ver también su mano, aún a pesar de que ellos no amen a Dios. Y usó a reyes como como Ciro, para que el pueblo se volviera a él. Para que el pueblo volviera a la adoración y que recuperara toda aquella religiosidad, aquella liturgia cúltica, y para que se recuperara la adoración en el templo, pues el templo había sido para eso, para que el pueblo pudiera adorar a Dios. Así que también despertó el corazón de los jefes de las casas paternas, que cuando recibieron la invitación para ir, ellos dijeron: nosotros iremos. Ellos dijeron, de las tribus de Judá y de las tribus de Benjamín, dijeron: nosotros iremos para ayudar en esa restauración. Y se fueron, porque Dios, iglesia, Dios no hace las cosas en medias. Cuando Dios pone algo en el corazón de alguien, también lo pone en el corazón de otros, porque Dios conecta todas las cosas para poder conseguir hacer algo cuando Él tiene un propósito. A veces nosotros pensamos que Dios actúa con una persona y como lo hace solo con él, todos los demás simplemente miran. No, Dios confirma las cosas. Cuando Dios nos habla a nosotros algo al corazón de lo que Él quiere hacer, lo va a confirmar en el corazón también de otros. Y sin que nos estemos de acuerdo, nos va a poner de acuerdo para que podamos hacerlo. Porque Dios trabaja así. Es Dios. Entonces es interesante que lo que estaba en el corazón de Ciro también va al corazón de algunas de las tribus para decir: nosotros iremos a hacer tu voluntad en aquel lugar, oh Señor. Así que Ciro fue el instrumento usado para cumplir las profecías anteriores. Jeremías 50, versículo 9, Jeremías 51, versículo 11, Isaías 44, versículo 28, Isaías 45, versículo 13. Hizo Ciro pregonar por todo el reino aquel edicto. Fue el decreto. Y después lo hemos leído, los versículos del 2 al 4. Y da no solamente la instrucción, sino da permiso para que se haga. No ordena, pero da permiso para que se haga. Invita a que se haga. Y tiene la intención, el pueblo responde, y tiene la intención de recordarnos lo que ya había sucedido muchos siglos antes.
que era el éxodo primero, el éxodo de aquel pueblo de Israel cuando sale de Egipto. De hecho, esto llega a tener como ese sentido de un segundo exilio, un segundo retorno a la tierra prometida a la cual Dios iba a poner su bendición para aquel pueblo. Entonces llevaron consigo todo el apoyo económico dado por los que se quedaron, que también pertenecían al pueblo de Israel, eran judíos, pero también recibieron apoyo de aquella gente que vivía en Persia y que eran persas. Y eso no eran las políticas de un rey para su imperio, sino que era, a vista de la fe, este regreso tiene tanta importancia como el comienzo de Israel como nación, porque empieza otra época para Israel en la que puede buscar a su Señor. Así que Ciro concedió permisos a todos los desterrados judíos que lo deseaban, a los que querían regresar. Y en todas partes del reino hubo gente que aceptó la invitación para regresar al país. Y como también recomendaron que algunos fueran, otros también de aquellos israelitas decidieron quedarse allí en Babilonia. Decidieron quedarse en el imperio persa. Y les invitaba a que le ayudasen a los pobres, a los debilitados, a los que encontraban en el camino, y que contribuyesen generosamente para la reconstrucción del templo. El templo había sido destruido, tantas invasiones de otros pueblos extranjeros, Israel había pecado, los pueblos extranjeros habían derribado todo lo que tenía que ver con la ciudad de Jerusalén, el templo había sido derribado y había que reconstruirlo. Pero no solamente era una reconstrucción de paredes, era una reconstrucción de lo que dije antes, de toda la religiosidad, de la adoración, de todo lo que se hacía en el templo para poder adorar al Señor. De ahí que cuando volvió Esdras con todo este pueblo, se volvieron a empezar a hacer los sacrificios por los cuales se podía adorar al Señor o pedirle perdón por los pecados. Pero no todos los que estaban desterrados fueron o accedieron a aquella invitación para volver. Muchos de ellos que habían nacido en Babilonia decidieron quedarse. Prefirieron sus comodidades, los hábitos que ya tenían, prefirieron las cosas en las que se desenvolvían. Y entonces decidieron simplemente apoyar a los que fueron. Tampoco volvieron todos juntos, porque esto es otra cosa. No fue una devolución o una venida en la que todo el mundo fue juntos, sino que fue por pasos. Por ejemplo, algunos fueron con Zorobabel, otros fueron con Esdras y otros fueron más tarde con Nehemías. Entonces, fueron en diferentes tiempos. Y fíjate lo que te decía antes. Estos tres, sin saber que Dios estaba obrando con el otro, antes no había internet, no había manera de enterarse de lo que estaba haciendo Dios en otro lugar. Estos tres estaban con su cabeza y su mente y su corazón pensando en lo que Dios iba a hacer en la ciudad de Jerusalén. Unos con las murallas de la ciudad, otros con el templo, otros con el culto. Pero Dios los había puesto de acuerdo. Dios los había puesto de acuerdo para que hicieran su plan, porque Dios trabaja así. Entonces, esto fue lo que hicieron. Y no solamente volvieron, sino que devolvieron muchos de los utensilios que habían sido robados del templo. Claro, ya puedes imaginar, cuando hay una guerra hay una conquista, y cuando hay una conquista, los que llegan para conquistar se llevan todo lo que es valioso. Y lo hacen con violencia, no lo hacen pidiendo permiso. Oye, mira, que este jarrón de oro que ya que estoy aquí, que me lo llevo. No, lo hicieron con violencia. Lo hicieron con violencia, arrasando, matando, avasallando. Y entonces se llevaron todas esas cosas, todos esos utensilios que se llevaron del templo, que habían sido dedicados por Salomón, que habían sido dedicados en el tiempo de Salomón cuando se construía el templo, y aquellos artesanos que estaban llenos del Espíritu Santo hicieron todos los utensilios para el templo. Todos esos utensilios fueron robados. Y dice aquí el texto, que lo acabamos de leer, que esos utensilios fueron devueltos, volvían otra vez al templo, porque tenía significado. No solamente la reconstrucción de las paredes, sino que el culto y los utensilios que se usaban eran importantes. Así que se devolvieron todas aquellas cosas. Y el capítulo sigue haciendo alusión varias veces a la salida de Israel de Egipto, que les hace pensar en ese segundo éxodo. Eso no os olvidéis, por favor. Y al ser devueltos, cuando regresaron, y al ser utilizados nuevamente en las ceremonias de ese segundo templo, se puede ver una continuidad del templo de Salomón. Vuelve otra vez la actividad al templo. Jerusalén intenta otra vez volver a recuperar su esplendor, el esplendor que tuvo, sin llegar a aquel esplendor, por supuesto, pero empieza otra vez. Y se sirvieron de aquellas cosas para enfocar la atención de la unión del pueblo de Dios, y revivieron
el culto en el templo después de haber pasado por el exilio. Poder adorar a Dios era más que ver las paredes levantadas. Poder adorar a Dios y tener en comunión con el pueblo era lo que realmente aquel pueblo tenía que valorar y ver. Se cree que Zorobabel y Sesbazar, que se menciona ahí, se cree que era la misma persona. Y unos dicen que sí, otros dicen que no. Lo que sabemos de Sesbazar es que fue el primer gobernador de la provincia persa de Judá. Y no se sabe tampoco mucho de él. Así que posiblemente era un jefe destacado de una de las tribus que regresó de Judá. Así que, y después otro detalle interesante es que si sumas todos los utensilios ahí, no te van a salir 5.400, te van a salir mucho menos. Vale, para los curiosos en cuanto a estas cosas, posiblemente el escritor Esdras posiblemente resaltó los utensilios que él consideraba que eran más importantes, los de mayor uso, y después hizo un conteo general. Puede ser eso, algunos dicen que es por ahí el caso, pero algunos llegan a contar y dicen, contra estas sumas, si eres meticuloso, empiezas a sumar y dices, no, si aquí 5.400 no sale, creo que salen 2.490 y algo. Entonces empiezas a sumar y dices, en general, lo que hace el autor es decir, esos fueron todos los objetos que fueron devueltos y solo contó aquellos que eran importantes. Vale, y ahora tú te preguntarás, bueno, Samuel, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Pues tiene que ver mucho con nosotros. Porque en este tiempo que vivimos, yo creo seriamente que Dios quiere hacer una restauración en medio de su pueblo. En medio de este tiempo que vivimos, yo creo que Dios quiere restaurar las vidas de muchos que están deterioradas. En este tiempo que nosotros vivimos, estamos viendo iglesias que están con las paredes derruidas y donde la adoración a Dios ha pasado por algo desapercibido, simplemente porque hay otro tipo de intereses o hay otro tipo de preocupaciones o hay otro tipo de visiones en cuanto a las cosas que se quieren hacer. En este tiempo necesitamos restauración, necesitamos ver que hay personas que teniendo dificultades en su vida, Dios puede obrar y hacer cosas nuevas. Eso lo necesitamos. Necesitamos una restauración en la vida de las personas, necesitamos una restauración en la iglesia y por supuesto necesitamos una restauración en lo que está a nuestro alrededor. Vivimos en un contexto político, cultural, social y de valores en los que hay una decadencia que cada vez es peor. Se vive de una manera en la que Dios no pinta nada y Dios no es protagonista ya de nada. Donde la gente dice, yo hago lo que quiero y voy por donde quiero. Y precisamente había una situación en Israel en este sentido, en el que cada uno hacía lo que quería, y en donde estaban sufriendo en otro lugar como cautivos, en una tierra que no era de ellos, como esclavos para otros, trabajando en un lugar que no era el suyo. Y la vuelta a aquel lugar significaba mucho más que eso. Y para nosotros, iglesia, tenemos que saber que cada momento de nuestras vidas es una nueva oportunidad de restauración en Dios. Cada momento de nuestras vidas es una nueva oportunidad que Dios nos da para poder tener comunión con Él, para volver a Él y que nuestras vidas sean restauradas. Y hay cosas que podemos ver aquí que podemos aprender. Una de ellas es que cualquiera que sea el bien que hagamos, se debe a la gracia de Dios y no a que nosotros seamos buenos. Ciro hizo un decreto favoreciendo a Israel, pero no es que Ciro fuera bueno. Posiblemente tenía intereses personales en todo eso, intereses como rey para su reino. A lo mejor le interesaba tener al pueblo judío callado y tranquilito y le voy a dar unas concesiones para que no estén molestando. Pero lo cierto es que aquí la bondad de cada uno de nosotros no es la que nosotros tenemos. Incluso aquellos que no son del pueblo de Dios, es porque Dios en su gracia ha permitido que así sea. Porque nuestro espíritu por naturaleza se inclina hacia el mal. Nuestro espíritu por naturaleza se inclina hacia el pecado, se inclina hacia las cosas de esta tierra. Entonces, si se mueven las cosas, es porque Dios quiere que suceda. Y en cualquier buena acción o en cualquier cosa que nos sorprenda, que beneficie a muchos, es Dios el que lo hace posible. Y cuando nosotros vemos lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor, yo no sé si tú lo estás viendo, yo lo puedo ver. Cuando yo veo lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, en nuestra vida, en nuestra iglesia, lo que está haciendo en nuestra ciudad, en nuestro entorno, yo lo único que puedo decir es, esto es porque Dios está obrando. No es porque nosotros seamos más guapos, ni más listos, ni tengamos más bondad, ni que seamos más espirituales, ni oremos más en casa, ni leamos más la Biblia, ni hagamos más discipulado que nadie. Se trata de que Dios está en su misericordia obrando, que tiene un plan que aunque nosotros no lo conocemos, Él nos lo irá revelando. Yo creo esto firmemente. Entonces, muchas veces
quedaremos sorprendidos porque hay personas que no aman a Dios y que hacen acciones a favor del pueblo de Dios. Oye, pues, ¿tú has visto eso alguna vez? Yo lo he visto muchas veces. He visto como muchas veces hay gente que no ama a Dios que nos ha favorecido al pueblo de Dios. A veces en lo personal, a veces como comunidad cristiana, pero nos ha favorecido. Y Él toca el corazón de esas personas y entonces les muestra un plan o una acción que hacer, pero a la vez también nos está mostrando el plan a nosotros. Porque Dios obra a nuestro favor. Dios siempre lo hace. Hace muchos años atrás, cuando alquilábamos el primer local para la iglesia de Alcobendas, cuando era pastor allí, me acuerdo que vi un local que podíamos alquilar. Costaba 1.200 euros. Estoy hablando de hace 17 años. Y nada, vimos un local allí, 1.200 euros, tal cual. Yo llego allí al local y lo miro y la señora me lo enseña muy amablemente, bajo de un edificio viejo, el local estaba muy viejo. Y yo me acuerdo que yo le dije a la señora, dice, bueno, este local cuesta 1.200 euros. Y yo le dije, bueno señora, pues mire, ¿sabe qué? Pues yo le doy 750. Y la señora dice, eso es muy poco, no sé qué, no sé cuánto, nada, para arriba, para abajo, para esto, para lo otro. Bueno, eso es lo que le ofrezco, si usted lo quiere. Al día siguiente me llama y dice, le acepto los 750 euros. Solamente que esta parte pequeña del local, que la hacemos una división ahí y así yo la puedo alquilar a una persona. Durante todo el tiempo que estuvimos ahí no la alquiló a nadie. Lo alquiló por 3 meses y el que se lo alquiló metió cosas ahí y no se lo pagó. Y después yo me quedé con la pregunta y digo, ¿y si lo hubiera dicho 600? ¿Me hubiera dicho 600? Dios nos favorece y nosotros no sabemos por qué, y Él hace sus planes y Él hace las cosas como nosotros no entendemos. Entonces, pero sí sabemos que Él tiene un plan y que a donde vamos es porque Él tiene un plan. Y lo que vemos es porque Él tiene un plan. Y nos sorprendemos porque Él tiene un plan. Él toca nuestro corazón, toca el corazón de otros y lo hace. Dios hace conexiones celestiales que nos dejan asombrados. Dios nos permite ver cosas que tú dices, esto no lo he hecho yo y sin embargo lo tenemos. Dios lo hizo porque no había... ¿Y a eso saben cómo le llamamos los cristianos? Milagro. ¿Cómo le llamamos? Díganlo conmigo. Milagro. Así como le llamamos a las cosas que Dios hace, esas conexiones celestiales que nosotros no entendemos, pero que son suyas. Las llamadas que hizo Ciro hacia la ofrenda, hacia la generosidad, también son las llamadas que hoy en día se hacen. ¿Y quiénes son las que responden? ¿Quiénes son los que responden? Aquellos que tienen un corazón sensible a Dios. Aquellos que aman la obra de Dios y ven cómo Dios está obrando. Porque aquellos que también dieron generosamente y aquellos que hoy damos generosamente es porque estamos viendo lo que Dios está haciendo y decimos, Señor, queremos ver tu obrar aún más. Nos unimos a lo que tú estás haciendo. Y los que están atados a la esclavitud de sus posesiones o tienen otros intereses, pues oramos para que sean libertados por Cristo y por el Evangelio, para que puedan ver a Dios obrando. Que se unan los incrédulos a lo que Dios hace, no es porque ellos tengan iniciativa, sino porque Dios los mueve a ellos. Dios los mueve a ellos. ¿Se acordaron del primer exilio cuando salieron de Egipto hacia la tierra prometida? Pedidle a la gente de Egipto que os dé todo su oro y toda su plata. Dios los guió a eso. Y hermanos, igual que algunos respondieron allí con Esdras y al decreto de Ciro, Dios hace una llamada a responder hoy también. Pero esa llamada es al arrepentimiento y por fe a volvernos a Dios. Si tú no eres un hijo de Dios todavía, hoy tienes una invitación de Jesucristo para que te vuelvas al Señor. Y solamente a través de Jesucristo puedes tener perdón de pecados y reconciliación con Dios. Y si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que saber que tienes que volver a Dios cada día de tu vida. Tienes que restaurar tu vida en Dios. No puedes permitir que las murallas de tu vida estén derribadas. No puedes permitir que donde Dios un día decidió poner su morada, que es donde Él vive el Espíritu Santo, no puedes permitir que tu vida esté derribada y donde tu vida no tiene una adoración a Dios.
¿Sabes? Tienes que dejar que vengan otra vez las herramientas de Dios a tu vida para que tu vida pueda darle una adoración auténtica al Señor. Eso es necesario. Entonces, necesitamos ver eso. Necesitamos ver vidas que están cambiando, que son restauradas, donde Jesucristo le abre el camino y le quita de la esclavitud al pecado a una nueva libertad, en una nueva vida en Cristo. Eso es lo que necesitamos, para convertirlos en hijos e hijas de Dios. Pero algunos cuando escuchan esta llamada, prefieren quedarse en su propia comodidad, en su Babilonia particular, anclados en sus pecados, anclados en su manera de vivir, separados de Dios, o simplemente viendo las cosas desde la distancia. Pastor, a mí me pides que yo haga cosas, yo hago lo que puedo, pero eso lo haces tú, pones las manos tú. ¿Sabes? Hay cosas que tenemos que entender, que Dios nos pide, que no las podemos hacer desde la distancia, sino tenemos que poner las manos en el arado. Necesitamos manos que actúan y pies que van. Necesitamos acciones y lugares donde poner la obra de Dios. Y eso solo lo podemos hacer nosotros como iglesia, o tú en lo personal, conforme a lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer. Otros viven enamorados en sus pecados. No pueden tener esa nueva vida en Cristo. Muchos oyen ese sonido alegre, esa invitación del Señor y optan por quedarse quietos. Y entonces no van a responder hacia lo positivo, hacia lo que Dios quiere, sino que van a responder en desaliento. Desanimarán a otros, porque esto fue lo que también se encontró Esdras. Y lo que posteriormente también se encontró Nehemías. Gente que quitaba el aliento para desanimar y para que no se hiciera. Pero hay gente en la iglesia que está dispuesta a pagar el costo. Y esos son los espíritus que Dios ha levantado por encima del mundo y de la carne, a quienes Dios les ha dado una buena disposición. ¿Tenemos esa buena disposición para servir? ¿Tenemos esa buena disposición para responder a lo que Dios ya está haciendo? Es posible que Dios ya le esté hablando a alguien en la iglesia. Posiblemente le está hablando a varios y no a uno solo. Y estamos dispuestos a aceptar que Dios también nos habla a nosotros para hacer lo que Él quiera hacer. Pues así se llenará el cielo, cuando todos pongamos las manos en el arado. Y aunque muchos perezcan en Babilonia, en sus pecados, y los que se esfuerzan con su servicio y su generosidad verán su sacrificio, porque su sacrificio no habrá sido en vano. Te esforzarás y verás que hay fruto. Iglesia, cuando veo, por ejemplo, y pongo el ejemplo de ayer porque es lo más cercano, cuando veo el sacrificio de muchos ayer, para que los jóvenes puedan tener un encuentro con el Señor, es a esto a lo que nos referimos. Es a esto a lo que nos referimos. Traer de vuelta a aquellos judíos del cautiverio representa la redención de los pecadores hecha por Jesucristo. Tenemos que traer a aquellos que están cautivos de sus pecados a Cristo. Por eso este es el año de contar cuáles son sus grandes obras. Por eso este es el tiempo de decirle al mundo que Cristo los ama, porque queremos ver la restauración de ellos. La restauración no es solamente de nuestros cimientos como iglesia, buscamos restauración y Dios está restaurándonos como iglesia. Dios está obrando en nuestra vida. Pero también nos quedaremos conformes, diremos ya lo tenemos todo, estamos cómodos. Pues no, iglesia, hay que incomodarse porque Dios es el que nos incomoda, porque Dios es el que nos llama a hacer la obra que Él quiere hacer. Iglesia, estamos necesitados de hombres y mujeres que acepten el reto que Dios les propone. Necesitamos gente como Esdras, que quiera ser ayuda en el pueblo de Dios. Queremos ser ayuda en las manos de Dios para otros. Queremos en la iglesia gente conquistada por el amor de Dios, que sepa tomar el lugar que Dios le da a pesar de la oposición. Porque ¿quién no tiene oposición para servir? ¿Quién no tiene oposición para hacer algo? Y la oposición no es solamente alguien empujando en contra. La oposición son aquellos intereses que nosotros tenemos en el pecado o en el mundo o en otras distracciones que nos apartan de hacer la voluntad de Dios. A veces pensamos que la oposición es alguien tirándonos piedras. A veces pensamos que la oposición es alguien poniéndonos una cadena y tirando para atrás. La oposición a veces la ponemos nosotros mismos. Porque la oposición para aquel pueblo de Israel era que ellos estaban en sus pecados. Y Dios los restaura, los saca de aquella tierra de esclavitud donde los pone Él
El Señor los pone allí para que se den cuenta de lo que han perdido, para que se den cuenta de que han perdido su intimidad con Dios. Necesitamos gente en la iglesia que quiera ocupar el lugar como Esdras. Y esta gente no está condicionada por cuestiones, no está condicionada por los obstáculos o por otras cosas. Están concentrados en el mandato y en el poder de Dios para lograrlo. No estamos basados en nuestras fuerzas, iglesia. Estamos basados en el poder de Dios. Dios obra. Nosotros nos gozamos en que obre. ¿Qué tenemos que hacer? Restaurar cosas, restaurar la adoración, restaurar nuestra intimidad con Dios, volver a aceptar que Él nos lleva a un lugar mejor. Necesitamos gente que tome su lugar de servicio conforme al llamamiento de Dios. Y necesitamos a gente que responda así, sin excusas, para hacer lo que Dios pide. Necesitamos que se levanten los Pedro, los Juan, los Pablo. Necesitamos que se levanten las mujeres como María, o aquellas que predicaban y enseñaban a otros, o ayudaban en el ministerio en otras ciudades como Lidia. Necesitamos hombres y mujeres que sepan aceptar que serán enviados como pastores, como obreros, que serán enviados como evangelistas, como maestros. Dios conecta nuestro trabajo, es que estamos haciendo juntos. Y Dios nos está conectando con otros que están trabajando en lo que Dios está haciendo. Dios nos conecta con otros. Y ¿saben qué? Una de las cosas que me encanta de poder hacer cosas con otros cristianos de otros lugares es que me ayuda a entender que yo no estoy solo. Hay muchos que piensan, es que bueno, nuestra iglesia pequeñita en ese lugar, ay, somos muchas iglesias en Sabadell haciendo esto, Somos muchos los que estamos buscando al Señor, que tenemos ganas de ver que Dios obra, que Dios hace cosas, y Dios nos está uniendo a uno y a otro. Dios está trabajando en otros lugares, iglesia, y está trabajando a través de otros. Suba todo el grupo de alabanza, por favor. Dios está trabajando a través de otros también. Y quiero decirte algo que estoy viendo. En Sabadell estamos viendo esto. Dios está trabajando en los Zorobabel, en los Esdras, en los Nehemías. Ellos no lo sabían, pero se están juntando en hacer lo que Dios quiere hacer. Y Dios lo está haciendo en Sabadell, pero ¿sabes qué? También veo que Dios lo está haciendo en Cataluña. Me di cuenta hace 2 meses cuando fui al Congreso Protestante de Cataluña. Dios está obrando en varias personas, Dios está obrando, haciendo cosas. ¿Y solamente por qué? Porque estamos decidiendo unirnos a lo que Dios está haciendo. Porque hay un deseo de restaurar a la iglesia y hay un deseo de restaurar a la sociedad. Hay un deseo de reconciliar al hombre con Dios, que es a lo que el Señor nos llamó. Como Dios me dio una responsabilidad para hacer, y ya sabéis que trato de hacerla lo mejor que puedo, que es España Oramos por Ti, del cual soy coordinador nacional. Estoy viendo que Dios lo está haciendo también en España. Dios lo está haciendo en Sabadell, Dios lo está haciendo en Cataluña, Dios lo está haciendo en España. Y así hasta el último de la tierra. Porque Dios no ha dejado de obrar. Dios no ha dejado de restaurar vidas. Dios no ha dejado de reconciliar a hombres y a mujeres con Él. Dios sigue trabajando. Y espera una iglesia que trabaje. Una iglesia que recupere su lugar. Volvámonos a Dios. Volvamos a recuperar la adoración al Señor. Entonces Él hará el resto. Si estás aquí y todavía no le has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, ¿por qué no le entregas tu vida hoy? Si tu vida está destrozada, las murallas de tu corazón están derruidas, si tú ya no puedes adorar a Dios o no siquiera piensas que no lo vas a encontrar jamás, ¿por qué no le entregas hoy tu corazón al Señor? Y si eres un hijo o una hija de Dios que un día le dijiste, Señor, entra a mi vida, y estás en el exilio porque te has vuelto a ir al pecado y quieres volver a Él y reconciliarte con Él, ¿por qué no ahí donde estás no oras al Señor y dices, Señor, quiero reconciliarme contigo? Este es el tiempo.
Este es el tiempo en el que nosotros nos podemos reconciliar con el Señor. ¿Por qué no oramos juntos? Padre, restaura nuestras vidas. Restaura nuestra iglesia. Levanta, Señor, las paredes de la adoración, pero no paredes que limiten, sino paredes que se abran para que otros también te puedan adorar. Tú eres nuestra protección, Señor. Oramos, Padre, no solamente por la restauración de nosotros, sino por la restauración de aquellos que están cerca de nosotros, en esta ciudad o en otro lugar, donde necesitan tener un encuentro contigo, Señor. Obra para salvar, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.